Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y me acompaña el pastor Sergio González, que está con nosotros en este tema de tu vida en el reino. Y bueno, es un tema que la verdad nos apasiona, la vida del reino. Hemos recibido una mentalidad del reino, hemos recibido una herencia tremenda como reyes y sacerdotes o nación santa, etcétera, que así Dios nos habla. Amén. Nos llama así, nos Sí. ve así. Entonces, obviamente debemos de rebasar la condición humana Sí. maldecida Sí. Limitada. desde la caída a Cristo, vamos a Sí. decir, y que muchos siguen viviendo así todavía, Sí. cuando verdaderamente la propuesta de Dios es gloriosa, Amén. Sí. ¿no? Porque finalmente te dice, no, fuiste hecho para reinar. Así es. ¿No? Es lo que dijo en Génesis 2. Sí. Sojuzgad sobre la tierra, tengan Sí. dominio, fructificad, multiplicaos. Todo eso es un mandamiento, que para mí es el primer mandamiento después de amarás a Dios, verdaderamente. Es la gran orden para todo el mundo. Así es. No, todos nosotros somos llamados a repetir otra vez este mandamiento y sojuzgar toda la creación, todo lo que quiere venir en contra de nosotros dobla sus rodillas porque tenemos el nombre de Jesús. Así es. Esa es lo que nos da, es la carta de poder. Amén. Entonces, vivir como rey, pues lo tenemos que hacer por obligación porque heredamos un reino. Así es. Es como cuando ves los reyes de Israel, no me acuerdo qué rey obtuvo el reino a los 6 años. Pues no tenía de otra, tenía que reinar porque heredó el reino. Así es. Entonces para nosotros debe de ser lo mismo. Sí. Al momento que heredamos el reino, tenemos que reinar Sí. y tomar autoridad Sí. y no permitir una rebelión en nuestro reino. Así es. Pues empezando tal vez Empezando por por nosotros. nosotros. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, Nuestra claro. carne, nuestros pensamientos. Sí. Por eso dice, derivan estas fortalezas. Sí. El reino tiene que ir en contra de otros castillos que se quieren establecer y destruir estas fortalezas del enemigo Sí. para mantener la paz en el reino. Así es. Y Sí. todo eso es acerca de nuestra vida finalmente. Sí. Somos un territorio Así que es. Satanás quiere invadir, Claro. pero no lo tenemos que permitir. No. Por eso la palabra nos habla tanto de mantén tu mente clara, ¿no? Sí. Llena de la palabra, piensa en lo bueno, lo honesto, justo, lo todo lo honesto, que sí. tiene virtud. Es para mantenimiento del reino. Sí. La verdad, son instrucciones de mantenimiento. Sí. Concéntrate sobre la palabra, que es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Vive en estas tres cosas, no en las demás. Sí. Todo eso son realmente las leyes de nuestro reino, Amén. que tenemos que obedecer, aplicar y enseñar a otros. Porque toda la gente que depende de nuestro reino, Sí. porque al heredar un reino, como por ejemplo jefe de familia, Sí. vas a establecer el reino en la descendencia. Sí. Ellos deben de ser capaces de tomar este reino cuando te vas. Sí. Heredar, no solamente el reino de Dios lo heredan por nacer de nuevo ellos, pero también el legado de lo que tú obtuviste, Sí. que se transmite y que son cosas del reino y que hacemos dinastías celestiales en la tierra. Sí. Es esto que cada creyente debe de hacer. Así es. Dejar este legado, este impacto, ¿no? Sí. Sí, que se sepa, bueno, es que sabes que decía la palabra y fue hecho, ¿no? Nosotros, tenemos la ventaja, la gran bendición de conocer a Wayne Myers, ¿no? Y cómo esa palabra de autoridad para que muchas cosas se den. Pero tú ves que toda su vida es como ese fluir, ¿no? Esa Sí, claro. claridad entre lo que yo sé, entre lo que yo siento y lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces creo que hay una parte muy importante ahí, que nosotros primero somos el ser, luego el hacer y luego el tener, ¿no? Claro. Sí. Entonces primero nosotros nos vamos a enfocar en quiénes somos, ¿no? Sí. O sea, es asumir en nuestra meditación que fuimos hechos reyes y sacerdotes. Decir, ok, bueno, ¿por qué el mundo no me obedece? ¿Por qué las cosas no suceden si dice la escritura que yo soy rey? ¿No?
Bueno, tal vez porque son solamente mis pensamientos, pero no estás llevando a mis emociones. ¿Me explico? Claro. Entonces, primero soy, y en esa parte de ser, soy esa parte tripartita, ¿no? De espíritu, alma y cuerpo, y en esas áreas todas las lleno y las saturo con esa misma congruencia, ¿no? Soy, actúo, pienso exactamente Sí, conforme a sí. lo que la palabra de Dios dice, Sí. ¿no? Y se está estableciendo esa palabra. Y una vez que estoy en esa actitud, en esa emoción, el hacer va a ser más sencillo. Sí, claro. El asunto es que cuando nosotros queremos el reino, a veces queremos enfocarnos en el hacer y nos olvidamos primero del O en ser el tener. o en el tener. Bueno, porque el tener es donde está la fila más larga, ¿no? Sí. Es donde todo el mundo quiere brincarse los primeros dos para llegar a ese punto. Así, Entonces sí. el reinado en Dios primero basa en el ser, luego en el hacer, para al final llegar al tener, ¿no? Claro. Sí, porque el primer Ajá. paso es la identidad. Nuestra identidad, claro, Sí. sí. ¿Quién soy yo para Sí, poder hacer y sí, tener? sí, Porque todo va a depender de quién soy yo. sí, Si no soy heredero, si no soy hijo de Dios, sí, no puedo hacer lo que dice el reino de los cielos sí. y no lo tendré. Sí, a pesar de que haya sido la palabra de Dios, cuando nosotros no estamos conectados con esas partes, eh, la gente se confunde porque dice, es que yo ya declaré, Sí. es que yo ya dije, ¿no? Ok, sí, pero el asunto es que el ser y el hacer no es un asunto previo al tener, ¿no? Ujú. Entonces, igual, por ejemplo, Dios quiere prosperarnos, nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero muchas veces vamos a vivir algunos aspectos de nuestras vidas que pareciera que no es así. Claro. Y esa es la prueba de fe, ¿no? Yo le contaba a un amigo que pues siempre ha vivido en la fe, ¿no? Y en una de esas su hijo estaba muy enfermo y yo le decía, ¿sabes algo? Yo quiero decirte que hoy es el día de la fe. O sea, la fe no la ocupabas cuando todo estaba bien, cuando todo estaba mal, cuando todo viene Claro, bien, sino claro. la fe viene hoy para ser probada y para que tú le digas, Dios, mi fe está puesta en ti, mi Sí, confianza está puesta en ti, exacto. ¿no? Descanso ya. Descanso en él. Entonces viene esa parte, primero nosotros llegamos al ser y en esa parte del ser, como es algo tripartito, te cuesta trabajo. Ujú. Cuesta trabajo, ¿por qué? Porque a veces nos regresamos, ¿no? Claro. Yo ya iba en un camino de ser generoso y ser próspero, pero de repente llegó algo que me movió y entonces yo dije, no, pues mejor voy a retener esto para mí, ¿no? Y no voy a dejar que fluya más. Sí, Y eso de repente viene a trastocar todo lo que era el plan de Dios para nosotros, ¿no? sí, claro. Sobre crecer, sobre desarrollarnos, sobre el ser. Sí, 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 eso Entonces, es peligroso. sí, cuando las personas nos enfocamos primero en el ser, ya no nos tenemos que preocupar mucho por el hacer, No porque Dios pone el querer porque Dios como el pone hacer. que ver como el hacer, sí. Porque cuando te preocupas en el ser es para ser como Cristo. Así es, sí, Entonces ya no hay problema para hacer cosas. ¿no? Porque ya no es en tus Así fuerzas, es es, en Él. sí, Entonces usas esta identidad nueva sí, para fluir sí, en la voluntad de Dios así es, y se establece el reino, sí. por supuesto. Y entonces tú haces las cosas por Dios, haces las Ajá. cosas de Dios y Dios las ve y ve el corazón con el que estás haciendo, ¿no? Y ve toda la actitud que tú estás teniendo y cómo cambiaste tus pensamientos Ujú. y entonces simplemente se da esa sincronicidad perfecta que Dios dice, ¿sabes qué? Ahora todo lo que tú pidas será hecho. ¿Por qué? Porque nunca se ha apartado mi boca de tu boca, Exacto. ¿no? Porque tú hablas palabras de vida y bendición. Entonces, mientras yo te veo así, yo me doy cuenta que eres una buena herramienta para ser usada por mí, ¿no? Ujú. Que te puedo promover, que te puedo llevar. ¿Por qué? Porque yo sé que todo el tiempo estás dando la gloria, la honra a mi persona y no estás tú tomando esa gloria para ti Y estás en acuerdo. y estás en el desacuerdo, ¿sí? Sí, Y estás acuerdo. estableciendo que este es su reino de él. Sí, Así es. exacto. Estar en acuerdo con Dios es poderosísimo porque Sí, finalmente se va a hacer lo que Él dice, sí, porque lo dices tú. sí. Entonces le abres la puerta a Dios. Es Okay. un poquito esto que de Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y me pongo de acuerdo con ti, entra, Sí, ¿verdad? No, pues ahí sí es el banquete, claro. por supuesto. Porque te das cuenta que en este pasaje de Apocalipsis, Sí. Jesús dice, tú cenarás conmigo. Entonces tú me invites. Eh, Si me invites, tú probes el ok. banquete, Sí. ¿no? Entonces eso es tremendo. Entonces cuando estamos en acuerdo con Dios,
le abrimos la puerta a que nuestra vida ya cae exactamente en la voluntad del establecimiento del reino de los cielos en nuestra vida. Sí. Y está ahí donde viene lo que vimos al primer programa, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Sí. Porque todo está listo. Es el Salmo 23 en toda su plenitud. Sí. La mesa aderezada delante de nosotros. Sí. Y aunque están los enemigos ahí sí. enfrente, son observadores, Sí. no son actores. Sí, se Qué queda tremendo. simplemente viendo. Se queda simplemente viendo toda la bendición que Dios te trae, ¿no? Sí. O sea, cómo saca del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. Sí. El otro tiene que ver sin poder tocar. Sí. Ni venir a robar, ni venir a destruir. Porque el que sirve en la cena es Dios. Sí. Es impresionante. Sí. ¿No? Ese es el rey que tenemos. Sí. Y es el modelo que debemos de ser nosotros. Sí. Este mismo rey en la tierra que sirve a los que van a heredar también un día este reino. Sí. Y fíjate, llevarlos ahí. Sí. Y por ahí Mateo 6 dice, por eso dice, buscad primeramente el reino y su justicia. Y luego dice, y todo lo demás será añadido, ¿no? Exacto. Quiero decirte, cuando nosotros nos encontramos ya con el reino y la justicia, las añadiduras es lo de menos. Sí, ya no te importa. Sí, ya no es tan importante. No piensas en ellas. No, porque ya te sientes bendecido. La prioridad de Jesús la establece primeramente. Es el reino. Las añadiduras es obvio que están ahí. Sí. Si heredas un reino, obvio está toda la provisión, todo el lujo que quieres. Sí. Porque pues que la vida de rey es una vida lujosa. Sí. Es una vida hasta extravagante de confort, para la gente normal. ¿Ves cómo vive un rey? No vive como nosotros. Yo creo que deberíamos, cuando nacimos de nuevo, de tener un taller con la reina de Inglaterra o el reino de Suecia o de Bélgica, ver cómo viven, que nos enseñan. Porque vivimos con una herencia que no sabemos qué hacer con ella. Así es. Y eso se va a hacer a través de la palabra. Sí. A través de, como tú dices, el primer paso, ser un rey. Ser un rey, sí. Se tiene que aprender. Sí. Y se aprende en la palabra. Sí. Y la primera afectación que vemos en Mateo 4 con Jesús es, en verdad eres hijo de Dios, ¿no? Sí eres hijo de Dios. O sea, siempre poner en duda su identidad, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque cuando pones en duda la identidad de alguien, ya lo tienes controlado. Sí. Ya tú puedes decir, ¿sabes qué? Esto, para que tú logres esto, tienes que hacer esto y esto y esto. Entonces, la identidad de Cristo era una identidad que estaba ya basada en eso, ¿no? Pero el diablo, viene a nuestras vidas y también nos hace decir, tú no eres rey de nada, o sea, tú no sirves para nada, o sea, aquí quien manda soy yo, o sea, y te puede poner muchas premisas, ¿no? Para que tú puedas caer en ese juego. Sin embargo, cuando tú vuelves otra vez, llevas cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, entonces viene esa renovación. El asunto es que a veces nuestros pensamientos no los hacemos tan conscientes. O sea, somos como el elefantito que levanta los pies y no nos damos cuenta de que la música que estamos escuchando es en fondo lo que nos remonta a esa situación de necesidad y eso nos lleva a bailar, por decirlo así. Sí, claro. Entonces, de la misma manera, el enemigo muchas veces va a usar esas cosas del pasado, donde sufrimos, donde fue doloroso, donde fue complicado. ¿Para qué? Para querer afectarnos el futuro, ¿no? Sí, y te pone esta musiquita que hace que regresas. Sí. Es retroceder. Así es. ¿No? Él no quiere vernos crecer. Entonces tenemos que estar muy atentos a nuestro ritmo de vida para ver si retrocedemos o si vamos hacia adelante. Porque eso debe de ser una señal que se tiene que monitorear. Sí. ¿Cómo está mi vida hoy y cómo estaba hace un año? Sí. ¿Voy mejor? Sí. ¿O no? Voy de victoria en victoria, ¿no? O sea, ¿sí está funcionando el reino en mí? ¿O realmente el reino se convirtió en una palabra más del cliché cristiano? Exacto. ¿No? Sí, ahí es peligroso. Y no se hace en general, pero deberíamos de tener auditoría espiritual. Sí, ¿verdad? Cada año tendríamos que hacer esto, porque eso nos permite ver si ya estamos manteniendo nuestro reino o si lo estamos perdiendo.
¿Quién está invadiendo? Sí. ¿Quién viene ahí de espía a destruir o a robar? Eso es el diablo, lo sabemos. Sí. Entonces tenemos que cuidar, porque obviamente Jesús nos va a pedir cuenta. Sí. ¿Qué hiciste con el reino? Sí. Bueno, pues el castillo está en ruinas, ya la luz no Sí. funciona en esta ala del... No, Sí. no, es una cosa que debe estar en perfecto estado, sí. Sí. Sí, y yo creo que fíjate que, bueno, esa sincronización, cuando se juntan esas cosas, el ser, el hacer, el tener, ya es lo de menos, porque es una añadidura Sí, realmente. exacto. Es la Es la consecuencia. consecuencia de. Sí. Entonces, creo que es difícil porque pues aún como creyentes, pues existe el amor al dinero, ¿no? Existe la envidia, existe también ahí ese deseo de manifestarnos como poderosos, capaces. Sí. Pero la Biblia dice que llevemos todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, pero también que Él nos va a exaltar a su debido tiempo, ¿no? Sí. O sea, probablemente pasen 6 meses o pasen un año, pero Dios va a purificar nuestros corazones de tal forma que la añadidura no nos va a cambiar. No. Sí, Vale, le el cambio pasó primero es con Dios. con José y Moisés. Sí. A su tiempo, Josué estuvo listo Sí. y agarró todo este liderazgo impresionante. Sí. Porque es un papel que dices a ver quién se lo avienta. Sí. No es un pueblo luego, fácil. no. Es la segunda generación. Sí. Y el líder que mantenía todo esto en orden ya se fue. Ya se fue, sí. Ellos te dicen, levántate, esfuérzate, sé valiente. Sí. Y tú vas a hacer Y el todo. cambio en todas las cosas, porque con Moisés había una columna de fuego, había una nube, ¿no? Sí. Con Josué, ¿no? Tú no. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas, ¿no? Solamente eso. A ver. Créelo. Sí. O sea, ya te vas a levantar en la mañana, ya no hay una nube que te esté cubriendo. En la noche, cuando vayas a dormir, ya no está la columna de fuego. Ahora viene una nueva etapa en tu vida. Y esa nueva etapa tienes que mantenerla con esa misma humildad y el liderazgo, ¿no? Decir, ¿sabes qué son? Yo estoy meditando en la palabra de noche, ¿no? Guardando su palabra. Y darnos cuenta que esa meditación nos lleva siempre a la obediencia de Cristo. Y Dios dice, ¿sabes qué? Cristo vive en mí, ¿no? Sí. O sea, que ese sea como que el mensaje central en el cual nosotros fluimos. Y no permitimos que ese mensaje central se nos olvide. No. ¿Por qué? Porque cualquiera puede tener un accidente, pero Cristo no. Entonces yo me enfoco en estar en Cristo, Sí, ¿no? claro. Cualquiera le puede ir mal en sus negocios, pero a Cristo no. Ujú. Entonces yo me enfoco no en el negocio, me enfoco en Cristo, Claro. ¿no? Y de igual manera, o sea, cada vez que yo dice que cuando nosotros queremos llevar mucho fruto, ¿no? Tenemos que estar pegados a esa raíz, ¿no? Pegados siempre a eso. ¿Por qué? Porque de esa manera siempre va a haber fruto abundante. Exacto. Entonces, mi prosperidad siempre está referida a mi capacidad de poder quedarme dentro del reino, quedarme sentado en ese trono del rey y saber que desde el trono del rey yo tengo autoridad. Exactamente. Desde el trono del rey yo soy quien declara, quien decreta, quien reparte, quien ayuda, quien bendice, quien da autorización, quien niega la autorización. Y desde ahí es donde se ejecuta toda la parte de la verdad, ¿no? Sí. Muchas veces pensamos que como me desespera que no sucedan las cosas en el tiempo que yo quiero, entonces me levanto de mi trono de rey para querer ejecutar las cosas. Ya perdiste. Y cada vez que yo hago eso, es una derrota, una gran derrota. Así es. Que nos lleva a veces a vivir o a pensar que pues Dios no está siendo eficaz. Exacto. ¿Por qué? Porque tiene que ir acompañada de paciencia, ¿no? Saber que a su tiempo Dios nos llevará. Sí. A su tiempo Dios nos exaltará. Mientras tanto, quédate sentado donde tú estás. Sí, sí, estás en capacitación. Sí. Estás en capacitación. Bien, pues, pastor, nos queda un minuto. ¿Por qué no oras para todos los que escucharon este tema y que tomen el reino en sus manos y lo reciben y lo viven, ¿no? Ok, sí. Muy bien. Ok, Padre, te doy gracias, Dios, por todo nuestro auditorio, Dios, los que nos están viendo, Padre, que pongas en ellos, Dios, esa curiosidad, esa necesidad de conocer más acerca de tu reino, que ellos puedan establecer primero el reino en sus corazones, Dios, en sus pensamientos, que sus pensamientos siempre sean en torno a ti. Asimismo, Dios, que lo puedan llevar a sus emociones, Dios, que controlen todas sus emociones
y que las lleve en obediencia a ti, Señor Dios. Y asimismo, Dios, sus palabras que sean acompañadas, siempre aderezadas de la gracia, del amor, de tu poder, de tu autoridad, Señor Dios. Y que nuestro enfoque siempre sea más en el ser, Dios, en manifestarnos como tú nos has manifestado, que Cristo vive en nosotros, y de esa manera podamos hacer la obra de Cristo todos los días. Y al final del día poder tener, Dios, todo lo que Cristo ha preparado para nosotros, sus hijos. Yo te doy muchas gracias, Dios, por el ministerio del Pastor Ips y por esta hermosa audiencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias, pastor. Gracias. Fue una bendición tenerte Amén. aquí con nosotros. Bueno, Sí. pues nos despedimos de todos ustedes. Si van por Cuautla, pues ahí está Palabra de Fe en la Amén. calle Es Progreso, Progreso, número ¿verdad? 510. Sí. 510, ahí está en Cuautla. Todos los domingos pueden estar ahí. Si Amén. viven por allá, hay buena palabra en esta Amén. iglesia. Muchas Y gracias. mientras recuerdan, siempre en victoria.